Bien, empecemos entonces con el primer tema, a diferencia de lo que vinimos haciendo los últimos 2 meses, que algunos por ahí ya estuvieron incursionando cuando hacían la parte de Ajax, pero no era el foco principal de lo que estábamos haciendo en el sitio web de la inmobiliaria. Estábamos trabajando con una web tradicional que mandaba peticiones y cargaba todo con vistas, ¿sí? O sea, no es que solo venían los datos, ¿no? Yo decía, quiero ver todos los propietarios, o quiero editar uno, o lo que sea. Mandaba la petición y volvía la vista con todos esos datos. Bueno, ahora vamos a trabajar con la web API, ¿sí? Que es la parte que vamos a trabajar juntos con la otra mitad de móviles. En general, ustedes ya habrán escuchado bastantes veces el término, una API, que es una forma de comunicar dos sistemas, ¿sí? Una interfaz entre dos sistemas. En el caso nuestro de una web API, dice van a escuchar mucho el término endpoint. ¿Qué es endpoint? Los puntos finales de la comunicación. Entonces, generalmente le vamos a llamar endpoints, ¿sí? A los extremos de la API, y en nuestro caso van a ser las acciones de los controladores. Vamos a seguir trabajando con controladores, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con controladores, con modelos, pero no vamos a tener vistas, solo vamos a devolver datos. La vista la van a hacer en la otra parte, haciendo el cliente, que es la aplicación móvil. Bien, ya casi menos, pero todavía hay algunos sistemas, todavía cuando busquen algunas interfaces, van a encontrar, por supuesto, el término de API y el término de web service. ¿Sí? Web service significa servicio web, entonces uno pareciera que dice, bueno, nada, cualquier cosa es un servicio web. Bueno, pero se le llamaba a una forma de comunicación que es un poco más sofisticada, más compleja, ¿sí? No vamos a ver eso nosotros. Hay sistemas que todavía funcionan así, tienen para hacer soporte de eso en muchas tecnologías, en .NET, por supuesto. Hubo un tiempo que la comunicación se hacía con web services. Se podía crear proyectos en el Visual Studio para servicios web y ese tipo de cosas. Hoy no lo vamos hoy casi ya no se usan y se usa de nuevo. Y digo de nuevo porque lo de la web API utiliza cosas que estuvieron prácticamente del comienzo de la Internet, pero que no se utilizaban por cuestiones de protocolo, de cómo se intercambiaban los datos y eso, que hoy está prácticamente resuelto. Bien, y después el otro término que van a escuchar por ahí es el término de REST API. Acá vamos a ver qué cosas son una REST API o una RESTful API. Tiene una serie de normativas, pero es muy común que si alguna API cumple con algunos, la mayoría de los puntos, digan que tienen una RESTful API y en realidad no lo es, pero está como aceptado esa cuestión. Pero bueno, lo vamos a ver enseguida cuando hagamos los puntos. En un diagrama, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Bueno, nosotros nos vamos a encargar justamente ahí de esta parte para atrás, ¿no? Vamos a tener la aplicación corriendo en el servidor, que va a ser nuestra web API, con una lógica de negocios, estas cosas de que, bueno, todo lo que charlábamos también en la inmobiliaria, acá también va a tener sus propias lógicas. En esta materia vamos a hacer la aplicación para que los propietarios accedan a la inmobiliaria, por eso los propietarios tenían clave, era para este momento. Bueno, ahí tenía una serie de cuestiones, ¿no? Todo eso se resuelve en la API accediendo a la base de datos, ¿no? Toda esa parte es igual, lo que está cambiando es a dónde desemboca. Y efectivamente desemboca, podría ser tranquilamente podríamos rever a las web, no va a pasar, pero digo, uno podría hacer la web para que consuma la API, ¿sí? Entonces tener todo centralizado en una sola cuestión, que sea una API, y la consuma tanto la aplicación web como aplicaciones móviles, ¿sí? Pero bueno, ese es el escenario que vamos a tener acá. Bueno, ¿cuál es
los puntos estos que decíamos para que sea una REST API. Lo de REST es esa traducción que es transferencia del estado representacional, ¿sí? Tiene que trabajar en protocolo cliente-servidor sin estado. Eso básicamente lo cumple trabajando en la web. Eso funciona así. Tenemos cliente-servidor y sin estado. ¿Qué quiere decir sin estado? Esto que hemos recalcado muchas veces, que para el servidor dos peticiones no necesariamente no sabe de quién son. Entonces, no puede hacer como una trazabilidad de que son de la misma persona. Y usted dice, no, ¿cómo que no? Si yo después me logueo y sabe que soy yo, y si le pido mis datos, sabe que soy yo, etc. Eso está como parcheado con el tema de las cookies, ¿no? O sea, tengo que poner algo encima para que parezca que tiene estado, ¿sí? O se acuerdan que decíamos, teníamos para el temp data para pasarme datos entre acciones, ¿no? O sea, que era entre dos peticiones. Entonces, ¿cómo recuerda que me tiene que pasar esa información a mí y no a otra petición? Entonces, ¿ahí tiene un estado? Sí, pero lo está resolviendo con el tema de las cookies. Si no están habilitadas las cookies, naturalmente la web no tiene estado. Después, un conjunto de operaciones bien definidas. Esto parece trivial, pero bueno, hay que Ah, definir bien. ¿qué es el landing? Ah, ese sí que no lo sé. ¿Perdón? El landing. Ah, no era un comentario para acá. Eh, bueno, perdón. Conjunto de operaciones bien definidas, entonces, este, mm, que también parece una pavada, pero bueno, ya vamos a ver cómo voy definiendo a través de los endpoints y los métodos. Ahora vamos a ver los verbos o métodos web para definir ese conjunto de operaciones bien definidas, para que quede claro qué hace cada cosa. Bueno, una sintaxis universal para identificar recursos, esa también es un poquito más sencilla, ¿no? Por ejemplo, que todos va a ser, no, propietarios barra el ID, eso me devuelve el coso. Inquilinos barra el ID, inmuebles barra el ID, ¿no? Es universal, es una forma universal para identificar recursos. Bueno, y obviamente el uso del HTTP. Después tengo interfaz uniforme, todo a través de estas URIs que estamos mencionando. Es cliente-servidor. Acá decimos que esto también lo van a escuchar en muchas tecnologías, que estén altamente acoplados o débiles. Nosotros queremos que estén débilmente acoplados. ¿Qué quiere decir? O sea, que no tienen dependencia. Y efectivamente, miren acá, si habrá poca dependencia, que puedo servir a cualquier navegador, a una aplicación Windows Universal o a una aplicación móvil de iOS o de Android. Entonces, claramente, mira, yo devuelvo los datos y ya está. En cambio, si ustedes devolvían la vista como estaba, y bueno, si solamente lo reciben los navegadores y hay un alto acople. Digo, o lo navegás con un navegador o no podés ver el contenido. Y además están en tecnologías diferentes. Fíjense esto también, ¿no? Es decir, está una cosa hecha en .NET y otra en Java. Nada que ver y se comunican tranquilamente. Bueno, tiene que funcionar sin estados, tiene que tener permitir que se haga caché y sistema de capas, que básicamente nosotros lo resolvemos con el este, mm, MC, iba a decir MVC, pero sin la B, ¿no? O sea, no tenemos vista. Y alguna cosa que también vimos un poquito por discusión en la otra materia, el tema de los servicios y eso, bueno, también son capas. Bueno, acá ya habíamos usado un par, pero acá vamos a poner un par más también. Junto con las URIs, lo que va a cambiar es el verbo. Entonces pasa que voy a tener como una identificación exclusiva del recurso, pero de acuerdo al verbo que esté enviando en la petición, es la acción que quiero hacer, ¿no? Entonces voy a usarlos, van a encontrarlo de las dos formas, o métodos HTTP o verbos también. Y tengo esos, que los principales son los de ahí arriba, el get.
Ustedes get ya lo vienen haciendo. Get es cuando hago peticiones vía, o mejor dicho, cuando hago peticiones vía la URL del navegador, estoy haciendo peticiones get. ¿Se acuerdan que teníamos métodos que se llamaban igual? Pero decíamos, bueno, este lo atiende cuando es get y este cuando es post. Como era la navegación tradicional, solo tenía get y post, pero había más verbos. Y estos verbos, de nuevo, existen prácticamente del día uno de que se inventó el HTTP. O sea, no es que los desarrollaron ahora para hacer las APIs. Bien, el get entonces es la parte de devolver cosas. Lo lógico es que si tengo que devolver datos, por ejemplo, una consulta de filtrar, por ejemplo, los inmuebles que tengo, o mi perfil, o cosas por el estilo, tengo que hacer una búsqueda de algo que tenga que devolver datos, tendría que hacerlo vía get. Pues yo digo, tendría. ¿Es obligatorio? No. Si quieren, pueden hacer todo el sistema vía post y puede funcionar perfectamente. No estaría cumpliendo con los principios de RESTful API. Bien, entonces no está en la sigla, ahí vamos poniendo de qué parte del ABM o del CRUD hacen. El GET no está en el ABM, sí en el CRUD es la R, ¿no? La de devolver datos. Después la del post, que sería crear, postear algo, ¿no? Es crear algo o dar de alta. Entonces cuando yo tenga que dar de alta, esté creando una entidad, debería hacerlo vía el método post. Después put y patch son actualizaciones. Es muy fina la diferencia, en general van a usar put, pero ¿cuál es esa fina diferencia? Bueno, put es cuando yo agarro un elemento y lo reemplazo totalmente por otro, ¿no? Es casi como si lo sacara de ahí y pusiera otro elemento. En general, las actualizaciones que nosotros hacemos son del tipo put, porque ustedes no van a cambiar un solo dato o se fijan qué dato cambió. Si bien sigue siendo la misma entidad porque la identifican por ID, van y le cambian todos los datos. O sea, yo traigo el perfil y pongo guardar, no cambié nada y ustedes qué hacen. Por las dudas actualizan todo. No es que se fijan qué dato cambió o que tendría para cambiar alguna cuestión en particular. Entonces, generalmente van a ser put. En cambio, patch está hecho más para un cambio de alguna propiedad y no toda la entidad. De todas maneras, es fina la diferencia y si usan siempre put, no está mal. Podrían usar patch para cuando van a hacer un cambio justamente de un campo en particular, que podría ser los cambios del perfil que actualizaban solo la contraseña o solo el avatar, ¿sí? Podría quedar más claro en esa situación. Bueno, y delete es el delete justamente en el CRUD y la baja en el ABM. Pues tengo otros métodos, pero bueno, algunos se hacen automáticamente, como head y options, y para otras cuestiones especiales que no las van a hacer directamente ustedes, ¿sí? Bien. Además de lo que tenemos de los verbos o métodos HTTP, también nos van a empezar a interesar más, no es que antes no nos interesaban, pero por ahí no estaban prestando tanta atención, de los códigos de estado de respuesta, ¿no? Todo ese nombre largo. Códigos de estado de respuesta de HTTP, ¿sí? Estos van en rango, pueden buscarlos después también en la Wikipedia, hay un montón, yo solo puse algunos acá, los más frecuentes. Todos los que están en el rango de los 100 son respuestas informativas, ¿sí? Por ejemplo, algún handshake, que es alguna conversación para ponerse de acuerdo entre el cliente y el servidor. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de eso después cuando veamos aplicaciones en tiempo real. Pero si no, generalmente casi no se ven eso. Las que más deberían ver son las de los códigos de 200, ¿no? Si no, hay algo mal que no va a estar bien. Las respuestas de los 200 son respuestas satisfactorias, ¿no? 200 solo es ok, como muy genérico, ¿no? Que en general van a devolver eso para respuestas genéricas de que, ok, sí, lo pudimos actualizar, lo pudimos crear incluso. Pero bueno, si particularmente quiero informar que se creó la entidad satisfactoriamente, tengo el 201. Puedo devolver 201 y eso no solo diciendo estuvo ok, sino que creé la entidad y además, dependiendo en .NET, por ejemplo, tengo, si yo uso el método que automáticamente devuelve 201, me permite especificar incluso la URL del recurso que acabo de crear, ¿no? Para que lo pueda
para que la pueda inspeccionar. Bueno, y hay otros más, pero bueno, solo pusimos eso. Los códigos de 300 son redireccionamiento. Estos ya los podíamos ver en la web cuando ustedes creaban una entidad y hacía redirect to index, por ejemplo. Bueno, si veían el network, ¿sí? Que sé que todos lo veían porque depuran con la consola del desarrollador abierto y muchas veces en la pestaña del network. Y ahora no lo van a hacer en el navegador, pero sí van a prestar atención a estos códigos cuando hagan los chequeos en el Postman, ya vamos a ver el Postman. Por ejemplo, en el caso de este que le decía, salía que era 300 y que se estaba haciendo redirect, ¿sí? Y es una forma justamente que le avisa al navegador que dice, mira, en el caso del navegador, ¿no? Que tenía que redireccionar y entonces le manda además la URL a la que tiene que ir. Entonces, para nosotros es casi imperceptible que hace dos transacciones, dos peticiones, pero lo está haciendo, ¿no? Dentro de los 300, bueno, hay diferentes códigos de redireccionamiento, pero generalmente va a ser 300 a seca. Después, 400 y 500 ya son errores. Los rangos 400 son errores en el cliente. ¿Qué quiere decir error? O sea, error en el cliente lo devuelvo yo. El servidor devuelve error 400. 400 a secas, bueno, es justamente lo contrario del 200, es bad request. Algo está mal. Específicamente que no dice. Solamente está diciendo bad request. Los otros, algunos ya los deben haber visto, incluso en el sistema web de la inmobiliaria. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué hacía yo cuando les testeaba el sistema, no? Yo dije, miren, el empleado no puede acceder a los usuarios. Entonces, iba en una pantalla con acceso administrador a usuarios y copiaba el enlace en la pestaña que estaba accedido con el empleado. ¿Qué me tenía que dar? ¿Qué código me tenía que dar? ¿No lo probaron eso en la... ¿Qué código me tiene que dar, no? Si con el empleado intentaba entrar No lo probaron. Bueno, daba el 403. Está bien, en principio uno decía, bueno, no tiene autorización para entrar al recurso, entonces debería dar 401. No, da 403 porque está logueado, pero no tiene permiso, entonces está prohibido para él acceder a ese recurso. 401 da directamente si no estaban logueados, ¿sí? Este, mm, pero bueno, es fino de todas formas, pero está buena la diferencia. Y este error, que también lo deben haber visto un montón de veces, no solamente acá, 404 típico, ¿no? 404 no encontrado. Que ustedes lo pueden haber visto cuando accedían a una foto, a una página web que la habían borrado, la dieron de baja, lo que sea. Pero también se usa para una entidad, ¿no? O sea, yo tengo un ID que sé que existe, o que lo tenía recuperado, no es que estoy inventando los ID. Y voy y lo peticiono y de repente lo borraron entre las transacciones que se hicieron. ¿Qué va a devolver? Pues podría devolver el bar request solo, pero lo lógico sería que devuelva 404 no encontrado, dice, porque pidió un ID y no existía en la base de datos. No, vamos a asumir que era un ID válido y no se encontró. ¿Está? Bueno, y 410, por ejemplo, de nuevo, hay un montón. 410 es, en errores hay muchos códigos. 410 es ya no disponibles, es como una especificación extra. De nuevo, ahí son todas cosas como muy semánticas, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiera devolver. Es como una versión extra del no encontrado, como diciendo, mira, no va a estar más acá, ¿sí? Bien. No, es raro. Los más comunes son el 401, el 3 y el 4. Pero, como les digo, hay un montón. Em, Y errores 500, esto no les debería dar, ¿está? Si das errores 500 es porque cometieron un error ustedes. O sea, está mal programado, ¿sí? Error 500 es error en el servidor, ¿sí? Em, Únicamente este, un error genérico, bueno, error 500 solo.
Eso les pudo haber dado en algún momento que, bueno, justamente pinchó el servidor o algo por el estilo, ¿sí? Cuando no inicia la base de datos. Error 500. Sí, pues, bueno, pero justamente, como decía, igual, fue un error de que no inicié la base de Claro. datos. Estaba caído el servicio. Eso, bueno, tal cual. Tal cual, puede ser. Puede ser un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué otras más? Bueno, 501 no implementado. Bueno, ¿no? ¿Para qué esto? Bueno, pone un endpoint que va a estar, pero de momento no está implementado. Entonces, pues, mira, esto lo vamos a hacer en el futuro, pero para que el endpoint sea válido, lo vamos poniendo. Entonces devuelve, en vez de devolver bad, todavía no está o lo que sea, devuelve un error 501. Está bueno, es más informativo. Sería un caso, obviamente sigue siendo una falla del servidor, digo, porque no está implementado, pero le está dando más especificación al que lo consume y dice, mira, no es que está mal el endpoint, o sea, el endpoint estaba posiblemente bien, digo, se puede haber confundido con otro de todas formas, pero el endpoint existe. Y no es que momentáneamente no anduvo porque, no sé, había mucho tráfico o había algún tipo de dificultad. No está implementado todavía, quizás esté en el futuro. Y 503 no es disponible. Este sí también suele pasar, que justamente el servidor está agotado y entonces no tiene tiempo para atender peticiones. Entonces las que va rebotando porque no las atiende, da error 503. ¿Sí? Ese es más grave de arreglar, ¿no? O más caro, porque capaz que haya que poner plata para que el servidor pueda atender más peticiones. Bien, otra cuestión que vamos a empezar a tener con la API, que no tenían un problema con la web tradicional, es el CORS, ¿sí? Conocido así por su sigla, ¿sí? Una sigla de terror, además salen unos errores rojos así horribles en el navegador cuando lo prueban en el navegador, porque les puede pasar también, están consumiendo una API de otro sitio. CORS es Cross Origin Resource Sharing, o sea, intercambio de recursos, pedir cosas de origen cruzado. ¿Qué significa origen cruzado? Bueno, para entender qué es el origen cruzado, hay que entender cuál es la política del mismo origen. Esta otra tercera línea, tómela con pinzas, no es una medida de seguridad. Dice, sirve para prevenir ataques. En principio, pero, justamente para definir si tiene el mismo origen, se basa en encabezados en la petición, que por ejemplo cuando ustedes los hagan desde el Postman, no se van a enviar. Digo el Postman por decir cualquier aplicación. Y como no envía los encabezados, el servidor no sabe cómo comparar si es o no es del mismo origen. Y además se pueden falsificar esos encabezados. Entonces, como se pueden falsificar, en realidad no es una medida de seguridad. ¿Sí? Em, ¿Cómo se determina si es el mismo origen? Bueno, la coincidencia se basa en protocolo, dominio y puerto. Tiene que coincidir las tres cosas. ¿Qué es protocolo? ¿HTTP o HTTPS? Bueno, generalmente va a ser siempre HTTPS. El dominio, no sé, www.inmobiliaria.com y el puerto, que va a ser bueno, ahora no me acuerdo, el puerto me sale 465, pero ese es el de los SMTP que lo estuve viendo. No me acuerdo cuál era el puerto ahora de las peticiones a HTTPS, 400 y algo creo que era, y 80 para el HTTP, ¿no? Ese va a ser el tradicional. Entonces, si el servidor sirve desde ese protocolo, dominio y puerto, cualquiera que peticione con alguno de los datos cambiados está peticionando de un origen distinto. ¿Está? Entonces, fíjense, podría ser que sea el mismo dominio, el mismo puerto, pero sería raro el mismo puerto, pero y que cambie el protocolo, o mismo protocolo, mismo dominio y distinto puerto. Ya es origen cruzado. Entonces les va a salir un error como es, y si estuviste tratando de acceder a un recurso que está bloqueado por CORS, básicamente, ¿cómo identificamos? Bueno, supónganse que desde el navegador ustedes entran a un sitio web, ese está en el dominio A, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué hace? Les devuelve la web, ¿no? Todo el contenido del HTML.
en un momento dice, bueno, hay que linkear con la JAWS CSS. ¿De dónde? Del mismo dominio A. Bien, entonces va y lo pide. Y en alguna parte le dice, bueno, hay que cargar una imagen PNG. ¿Dónde? En dominio A. Bien, todo perfecto. Todos esos que fueron del mismo lugar que fue haciendo las peticiones, la petición original, la principal, son del mismo origen. Más abajo, supongan, dice, bueno, ahora hace un canvas con la imagen viniendo de el dominio B. Listo. Ahí dominio B no es el A, entonces es cross origin. ¿Está? Cuando ustedes peticionen desde el celular, todas las peticiones van a ser este cross origin. Entonces lo que tienen que hacer, ya lo vamos a ver en .NET y en todos, es muy sencillo. Hay como una instrucción donde uno le dice qué cosas de course habilita. Puede habilitar todo, o sea, cualquier lado de cualquier puerto, lo que sea, puede peticionar, que es la más fácil y la que vamos a usar para que puedan acceder a la aplicación móvil. O si yo supiera que hay un determinado conjunto de aplicaciones donde quiero que se pueda acceder, habilitan esas y nada más. Eso ya está en la plantilla. La plantilla con la que vamos a trabajar es la misma que la de la web. Este, mm, Así que seguimos con el mismo repositorio y ese ya está ahí, el add course. Lo pueden ver en el programa. Bueno, todo eso es genérico, ¿no? Hasta ahí todo lo que estuvimos diciendo funciona para cualquier tecnología, ¿sí? Justamente ahí se acordaban de Node. Bueno, justamente porque este, es lo mismo. Ahora, veamos en ASP.NET Core la Web API, ¿sí? Dice, ASP.NET Core soporta la creación de servicios RESTful, conocidos también como Web API. Dice, para manejar las peticiones se utilizan controladores que heredan de la clase base controller base. Nosotros decimos, bueno, todo lo que veníamos haciendo. En realidad las nuestras heredaban de otro controller que le daba soporte para vistas. ¿Sí? Ven que dice la clase base controller deriva de controller base y añade soporte para vistas. Entonces, como heredan de base, si yo hago controller, puedo servir una API. Pero no hace falta. Si no van a servir pistas, pueden solamente heredar de controller base y listo. Pero lo que voy es que, fíjense que todo lo que venimos haciendo funciona. Y de hecho, en ese proyecto que yo les digo que está el mío, en el móvil, están las dos cosas. Está la web en los controladores tradicionales y dentro de una carpeta que se llama API, como si fuera un prefijo, están de nuevo los controladores, pero que sirven la parte de la web API. Los dos proyectos, o sea, los dos sistemas, si quieren, dentro del mismo proyecto, ¿sí? Porque todo es web, ¿sí? Lo único que cambia, ahora vamos a hacer una web API con el creador de aplicaciones y va a venir con la plantilla para hacer web API, ¿sí? Y acá es donde ustedes pueden o hacer todo de nuevo, si quieren, con un proyecto nuevo, o continuar con el anterior. Muchos eligen no continuar con el anterior para no arrastrar alguna cuestión que tengan. Pero en general debería ser todo lo mismo para poder reutilizar cuestiones, ¿sí? Bien, dentro del controller base tengo métodos para hacer justamente todo lo que veníamos mencionando de los verbos. Por ejemplo, si hago return de bar request, automáticamente devuelve error 400, not found 404, unauthorize 401, forbid 403. Puedo devolver un archivo, physical file, ok 200 y created action el 201, ¿sí? Entre otros. Bien, otra cosa que vamos a agregar, digo, no solo nos vamos a quedar con heredar de la clase controller base, sino que esto fue un cambio que al principio API Controller era una clase y después lo pasaron a atributo. Entonces vamos a usar este decorador para los controladores que sean de la API. Le vamos a poner, entre corchetes, este es un API Controller. Si hacen una web API de cero, todos van a tener eso, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene decorar el controlador con este atributo? Dice, habilita comportamientos específicos de API.
Dice, primero, obliga el enrutamiento por atributos. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando vimos enrutamientos? Yo mostré un montón de formas de hacerlas, estableciendo las rutas en el program. Y les mostré la del logout, que dije, miren, esta la hace por atributos. ¿Se acuerdan? Escribía arriba del método de logout, le puse ruta, y le dije cuál era la ruta para llegar acá, que era barra salir. Bueno, eso es ruteo por atributos. Con API Controller, todos los endpoints los van a hacer con ruteo por atributo, estableciendo el ruteo en cada método. ¿Qué más? Dice, los errores de validación del modelo, o sea, cuando lo típico que antes les daba model state is valid, les daba falso. Bueno, y ustedes tenían que hacer el if. Bueno, acá, si ya daba falso, no entra a la acción. O sea, hace la validación antes de entrar y si no pasa la validación del modelo, automáticamente devuelve errores 400. Tenganlo presente porque les va a pasar al principio como les pasó cuando estaban programando la web. ¿Qué más? Dice, permite hacer el binding definido en cada parámetro. O sea, en cada parámetro que yo voy a tener como de los métodos, ¿no? De mis acciones del controlador, puedo especificarle, mira, tiene que venir del body, esta del formulario, esta de acá, esta de allá. Bueno, sea, no es que siempre hay que ponerlo, pero permite hacerlo. Por defecto, si ustedes no ponen nada, vienen en un sistema que sería el que uno pretendería, que es, si no me equivoco ahora, era del formulario o del body, dependiendo de cómo venga la petición. Es como que hace la inferencia. Como dice ahí, dice, mire, dice, si ustedes mandan multipart form data, ¿sí? El iframe file, dice, lo tienen que especificar from form, ¿sí? O sea, ya sabe que si pusieron esa forma, tiene que hacer el macheo. ¿Esto para qué va? Este punto es importante para cuando tengan que ir, acuérdense que la aplicación móvil, tiene que hacer la aplicación móvil de la inmobiliaria, y después hablamos bien cuál es el detalle específico, pero, por ejemplo, va a tener la foto del perfil. Entonces dice, bueno, yo tengo que permitir que el propietario se cambie su foto de perfil. Le tienen que mandar la foto. Lo lógico sería enviarlo así, con multipart form data. Ahora, eso es natural en un formulario. Desde la aplicación no es tan directo, pero el profe les va a decir, miren, así se manda from form, así se manda from body, así se manda tal cosa. Entonces, lo adaptan, porque si no, esa es la forma tradicional. Otras veces también han hecho esto que ya también habíamos charlado sobre el final de la otra materia, convertirlo a base 64 y enviar un string y volverlo a desconvertir. Pero de nuevo, eso no es eficiente. ¿Tá? Bien, y detalles del problema para códigos de estado de error, dependiendo de cuál sea el error que ocurra. Bueno, ¿cómo hago este ruteo? Dice, el decorador atributo root permite especificar la plantilla para mapear acciones. Dice, se puede combinar ruteos por atributo con root y el verbo HTTP. Por ejemplo, ustedes le ponen directamente, en vez de poner ruta, pueden poner las dos cosas también. Pero en general, ¿qué van a hacer? Arriba de cada método de la clase del controlador, le van a poner los verbos, ¿no? Dice, esta acción responde al HTTP GET o al HTTP POST o bueno, así. Y entre paréntesis pueden especificar cuál es la ruta, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero pueden combinarlo y entonces ponerlo todo directamente especificando el verbo y la ruta en un solo atributo. Bueno, es lo que decía. Todos los atributos de verbos permite también especificar ruteo complementando aquello especificado en el atributo root, si también lo tiene, más el que tengan en el controlador. Porque es como que se va armando la cadena. En el controlador también van a especificar un ruteo, que es como la base para todas las acciones que están dentro del controlador. ¿Sí? Después, en cada acción, solo ponen el complemento que le falta. Ahora, cuando veamos el ejemplo en código, va a quedar más claro. Bien, y perdón, me cerré el chat. Quería ver cuánto ahí termina, ¿no?
Para probar, sé que el profe también a veces les da para consumir, APIs de juguete. Había alguna, me olvidé de agregarla acá, había alguna que les permitía simular ABM. En general, si son gratuitas, solo las van a tener para consumir datos, ¿no? No para proveer, ¿sí? Pero ya la vamos o si alguno la tiene, bueno, compártala. Pero bueno, por lo menos para hacer consultas y ver cómo devuelven los datos, para no tener que hacer todo un proyecto y especificar todo, pueden ir probando con varias de las que están acá, que devuelven de cantidad de datos que ustedes pueden ver ahí. Bien, y ahí tienen un repositorio que además tiene cantidad, y no solamente para probar, hay algunas como de las que están ahí, que son muy útiles con datos reales, ¿no? Que son datos, por ejemplo, esta dice la de los no laborables son los feriados de Argentina. Es útil. Esta de REST Countries, ¿no? Es una API REST, ¿sí? Devuelve información sobre países, también, son muy útiles, digo. Entonces, no todas son de juguete. Bien, ¿sí? Esta primera parte terminamos aquí.